Raíz de amargura. Mientras ellos vienen, tengo dos palabras de donde viene la palabra hebrea picria, con K. Escúchemelo bien, quiere decir punzante, veneno, amargura, envidioso. Y todavía tiene otras características más. Pero vea usted cómo lo define, que dice que es veneno. Y si es veneno, ¿qué? Mata. Pero también el mismo Strong define a través de la palabra mará, que es un manantial, o sea, este era un lugar natural, amargo. En la península de Sinaí, entonces mará quiere decir amarga, Mara, un lugar en el desierto. Entonces, cuando hablamos de la amargura, ¿cómo la podíamos definir? Es una situación emocional que trae tristeza, disgusto, enojo, ira, frustración, conmovido con cólera, tener dolor, es algo pesado, fuerte. Y es un resentimiento provocado por una herida no sanada. Y luego tenemos ahí en el manual que en el Antiguo Testamento aparece por la palabra mará, que quiere decir también destilación gota a gota, pesado, amargo, amargura, amargar, colérico, cruel. Porque la persona que tiene amargura, según lo que dice Hebreos 12:15, ese va a ser nuestro texto central. Mirad bien, que no haya entre vosotros uno que le haga brotar una raíz de amargura que os estorbe. ¿Para qué? Para dejar de alcanzar la gracia y con ella contamine a otros. Por eso donde hay una persona con amargura, es una persona que inmediatamente comienza a contaminar el ambiente. Si un papá es amargado, toda la gente termina amargada. Si una mamá es amargada, todos comienzan a sentir esa amargura. Usted tiene que entender, me gusta la definición de veneno, porque eso es un veneno que se esparce, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien atentos a que nosotros podamos descubrir aquellas personas que tienen una raíz de amargura. La raíz de amargura es más fuerte que la falta de perdón. Recuerda el círculo que vimos, todo comienza con una ofensa. Después de la ofensa que viene, la falta de perdón. O sea, a usted lo ofenden en ese momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Inmediatamente perdonar. Pero si usted en ese momento siguió ofendido y a todo el mundo le cuenta que está ofendido, entonces se convirtió en una falta de perdón. Y si no perdona, eso lo lleva a un resentimiento. Y ese resentimiento entonces provoca una raíz de amargura. Escúchamelo bien, la misma palabra lo habla y dice una raíz de amargura. Ahora bien, tenemos tres causas por qué puede venir la raíz de amargura. Primero, cuando se nos ha perdido o se nos ha quitado algo. Por ejemplo, Ruth 1:13, la Biblia nos muestra que ella perdió a su marido y a sus 3 hijos. Ella vivía en Belén y cuando vino un hambre a Belén, ella entonces se fue para Moab. Y allá en Moab se le murió el esposo y se le murieron los 3 hijos. Entonces llega un momento que ella se da cuenta que ya en Belén ya no hay hambre. Entonces ella decide regresar. Esa es la historia. Pero déjeme acortarla, tenía 2 nueras. Y dice la escritura que Orfa le dio un beso y se despidió. Primeramente aparentaba, ¿verdad? Como que se quería quedar, pero no era cierto. Así hay un montón de Orfa, ¿verdad? Ay, yo me quisiera quedar, pero mire. Y finalmente te dan el beso y se van. Pero se quedó Ruth.
Y Ruth dijo, no, 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 yo me iré contigo, donde quieras que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces dice la escritura, escúchamela bien, la palabra de Noemí significa placentera. Y en aquel tiempo el nombre, cuando se le decía a alguien Noemí, ¿qué le estaban diciendo? Placentera, porque el nombre representaba la personalidad, el llamado, lo que la persona tenía. Entonces cuando a ella le decían placentera, y ella ¿qué les dijo? No me llamen más Noemí. ¿Cómo les dijo? Llámenme Mara, porque en gran amargura estoy. Hay algunas que ya no necesitan, ¿verdad?, decir que está que se llama Mara, sino que más bien la gente se lo dice, qué amargada, qué amargado, ¿verdad?, qué amargura. De repente todos dicen, todo estaba bonito, pero solo llegó el amargado o la amargada y ya todo se convirtió en veneno. Pero también tenemos a Esaú. Cuando Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob, ¿verdad?, por un plato de lentejas, llegó el momento donde el padre iba a partir y entonces Jacob se hace pasar por Esaú. Y entonces dice que Jacob se puso las vestiduras de su hermano, se puso piel de cabra porque él era bien velludo. La mamá le ayudó a hacerle el guiso al papá, así como a él le gustaba, como Esaú se lo hacía. Entonces vino su padre y le da la bendición a él, le da Isaac la bendición a él, a Jacob, que llega primero. Y cuando llega Esaú con el guisado y con todo, dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, que ya él le había dado la bendición a Jacob, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. O sea que inmediatamente Esaú, que le brotó una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque había perdido la primogenitura. Entonces, una de las formas como puede una persona entrar en una raíz de amargura es por la pérdida de un ser querido. No puede entender porque Dios lo permitió, se resiente con Dios. La pérdida de un negocio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación de noviazgo, la pérdida en el matrimonio, ¿verdad? Muchas mujeres que después de que se divorciaron nunca más volvieron a sonreír. Hombres que después de que perdieron a alguien a quien amaban, igual no volvieron a ser iguales. Entonces, esa es la primera causa. La segunda son aquellas circunstancias que no podemos cambiar. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, las enfermedades. Cuando hay una enfermedad que se ha prolongado, se convierte en una verdadera circunstancia para hacer brotar la raíz de amargura. Y si es una persona cristiana, comienza a cuestionar si Dios, cómo es que Dios me ama y me ha permitido estar así, yo cómo le he servido, que yo como he diezmado, he ofrendado, he ayudado al pobre, al menesteroso, y comienza a sacar todo lo bueno. Y entonces cada día esa persona se va amargando más y más y más. Entonces tenemos como las enfermedades. También pueden ser actitudes y trastornos físicos. Ahora bien, dice Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Ya vamos a ver más adelante las características de una persona que tiene amargura. En esta circunstancia las personas, estoy adelantándome. Las circunstancias que no se pueden cambiar, enfermedades, muertes o problemas financieros. Y vemos 1 Samuel 1:10. ¿Cuál era el problema de Ana? Que Ana era estéril. Y dice la escritura que su marido Elcana tenía otra mujer llamada Penina. Y Penina sí tenía hijos, pero Elcana a quien amaba más era Ana.
Pero Penina todos los días hostigaba a Ana y la maltrataba verbalmente, mostrándole de que ella sí podía tener hijos y haciéndole entender, haciéndole ver su problema de esterilidad. En aquel tiempo ser estéril era una maldición. Entonces dice la Escritura, nos muestra que hubo un día en el cual, y antes de esto dice que a ella, a Ana, Penina la hacía enojar. O sea, ¿qué quiere decir? La amargaba día con día. Pero dice la Escritura que un día Ana se levantó, se fue al templo, clamó delante de Dios, y dice el verso 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, es como que Ana dijo, yo no hago nada con seguir amargada. Imagínense que el Cana la miraba llorar, la miraba enojada y le decía, Ana, pero no te vale más, mi amor, que tantos hijos que puedas tener. Es que ella lo que quería era tener hijos, a ella poco le importaba que fuera la preferida del Cana. Dice que el Cana le ofrecía, le preparaba la mejor ofrenda a ella. Entonces nosotros vemos que hay un momento en que ella se decide. Déjeme hablar así. La palabra levantó viene de la palabra despertar, y despertar tiene que ver con tomar acción, tiene que ver con ponerse de pie, levantarse. Y ella se levantó. Y, o sea, eso que se levantó, ¿qué quiere decir? Que ella actuó, cambió de actitud. ¿Y qué hizo ella? Agarró toda su amargura y empezó a ¿qué? A llorar. Era como que en su amargura ella le estaba contando a Dios todo lo que ella llevaba dentro. Y fue una oración que no fue muy corta, tanto que quedó embriagada en el Espíritu. Yo oro desde ahora para que el Espíritu Santo muestre donde hay raíces de amargura, para que en este día esa raíz sea arrancada. Me gusta este milagro que pasó en la vida de Ana. Ana lloró y lloró y lloró y lloró. Le pidió un hijo al Señor y le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. O sea que ella lo único que quería era que la Penina viera que ella también podía parir hijos. Entonces, pero cuando ella se levanta, es como que se limpia las lágrimas y como quien dice, ya mi problema está en las manos de Dios. ¿Qué situaciones puede usted estar pasando hoy que lo tienen amargado? ¿Qué situaciones lo tienen a usted que ya tiempo no se ríe? Tomemos el ejemplo de Ana. Ana vació todo el dolor, la tristeza, la frustración, el enojo y todo lo que ella tenía, el resentimiento. ¿Y qué hizo? Le entregó a Dios su necesidad. ¿Sabe que cuando una persona entra en amargura, dice la Escritura en Hebreos 12:15, que la gracia comienza a ser estorbada? O sea, su oración deja de fluir. Y vamos a ver más adelante cómo cambia la personalidad de esa persona. Ahora bien, también tenemos la última, y es que es cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Es cuando una ofensa no se perdonó, se convirtió en resentimiento hasta convertirse en una raíz de amargura. Entonces, una de las raíces, una de las razones por qué hay una raíz de amargura es por las heridas del pasado. Hay gente que dice que uno va y lo ministra y dice, pero ¿por qué tienes tanto enojo, tanta ira? Y el Espíritu Santo tiene que ayudar y llevarlo, tal vez porque fue maltratado por un padre, por una madre. Algunos de ustedes probablemente les tocó crecer a sus hermanos, y los hermanos ya usted ya ni los ve como sus hermanos, sino como que fueran sus hijos. Le acortaron su infancia y su adolescencia. Es más, hay gente que dice que no tuvo infancia. Me contaba alguien aquí
que su primera muñeca que le regalaron, cuando se la regalaron, se fue atrás de la casa y empezó a llorar y a llorar y a llorar, porque ella creía que era otro niño que ella tenía que cuidar. Imagínese usted cómo estaba. Ella había cuidado a todos sus hermanos y cuando le llevaron una muñeca, un juguete, ella lloró y que no lo quería porque pensó que era otro niño que tenía que cuidar. Entonces hay cosas del ayer, de nuestra infancia, que pueden provocar amargura si lo compararon demasiado con sus hermanos, si siempre dijeron: es que sos la oveja negra, sos el amarrecado de la casa, sos el veneno de esta familia. Entonces, todo eso usted lo pudo haber marcado con una raíz de amargura. Si usted es violento pasivo, ¿verdad? Hay gente que dice: mire, no, yo no tengo problemas de ira, pero si me buscan, vayan. No, hay un problema, porque es una ira reprimida. Y no hay cosa más terrible que una persona con una ira reprimida. ¿Por qué? Porque en un momento menos esperado puede tener un acto de violencia que puede llegar más allá de un discutir en palabras. Entonces, es nuestra responsabilidad perdonar inmediatamente a quien nos haya herido. Y ahí hablo de un ciclo que ya lo he mencionado antes. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? Daña todo el ser. Ya la amargura no es como la falta de perdón. Ya la raíz es que, como es una raíz que viene desde lo profundo, que se ha establecido ahí adentro, comienza a afectar todo su ser, su alma, aún su cuerpo. Hay gente que usted le ve la amargura y usted no necesita hablar, solo le ve la cara y usted dice: ¡qué amargura! Mire, yo hay gente que nunca le he visto reírse. A veces uno va a lugares donde alguien lo tiene que atender a uno y pareciera como que escogen a los más amargados. ¿Qué quiere? ¿Qué se le ofrece? Y uno: no, es que fíjate, que no le oigo, hable. ¿Verdad? Entonces, se nota que esa persona está afectada. ¿Y cómo lo muestra? En sus conversaciones, sus pláticas, sus actitudes, sus acciones, las actitudes y sus trastornos físicos. Vamos a ver más adelante. Entonces dice Romanos 3:14: su boca está llena de maldición y de amargura. 2, daña a los demás. ¿Por qué? Porque el herido hiere. Este es un principio que yo siempre lo digo: el herido hiere. O sea, no tiene otra cosa más que dar. Y sabe que cuando hay heridas que no han sido sanadas, más adelante voy a hablar de otra raíz y yo les digo que somos como francotiradores. El amargado tiene una puntería con una mirada. Uy, dice: qué barbaridad, casi me mata. Me fulminó con esa mirada. Y ya usted puede ser que todo el resto del día estuvo incómodo. Llega a la casa molesto y no hay que... Ay, usted, que aquella persona cómo me quedó viendo. O si no, las palabras, cómo hablan. ¿Cómo hablan? Siempre están hablando de los demás. Maldicen. Vamos a ver más adelante de la maldición. La amargura trae un rompimiento de relaciones familiares, amistades. Hay muchas familias que están divididas. ¿Por qué? Porque brotó una raíz de amargura. Fíjese que la persona que tiene raíz de amargura no puede tener relaciones de pacto. No puede tener relaciones permanentes. No puede tener relaciones con su familia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que usted tiene que saber. Nuestra familia es la que más nos conoce.
Y nuestra familia conoce dónde están aquellas cosas que nos afectan. Por eso es que la herida de un familiar es la que puede doler más. La herida de un hermano, de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa. ¿Por qué? Porque saben cómo llegar, saben cómo golpear. Entonces, no hay relaciones de pacto, no hay relaciones permanentes. Fíjense que a veces uno en consejería está tal vez tratando con un matrimonio y dice, yo la amo o yo lo amo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Es que el problema es que apenas hablamos, terminamos como peleados. Entonces ahí es que hay alguno o los dos que tienen una raíz de amargura. La gente que tiene raíz de amargura, usted no puede tener una conversación sabia, no puede confrontar. Es esa gente que usted dice, yo tengo que andarle con pulsito. Yo tengo que buscarle la hora a mi jefe, a qué hora yo le hablo, porque qué carácter. Tiene una raíz de amargura. Y cuando yo les digo relaciones de pacto, en las relaciones de amistades podemos tener malos entendidos, podemos algunas veces ofendernos por algo, pero si no hay amargura y hemos aprendido a perdonar, nos perdonamos. Aquí está mi cuñada. ¿Cuántos años tenemos de caminar juntas? Estamos hablando de 26 años. Y ella me ama y yo la amo. Y ella es mi cuñada. Pero ella dice, mamá, papá. Y ella es, para mí, tener una relación de más de 20 años con una persona me habla de estabilidad emocional. ¿Tendrá usted relaciones de más de 10 años? Mi hijo leyó un día un documento donde decía que las personas que tienen problemas no pueden tener relaciones más de 7 años. Entonces, pregúntese usted cuánta gente usted ha conocido, pero que la va dejando y la va soltando. ¿Cuántas relaciones rotas usted tiene? Entonces, tenemos que ver que una persona con amargura tiene dificultades de mantener relaciones sólidas, familiares, amistades. Y la persona, escúchenmelo bien, que tiene una raíz de amargura, toma la actitud de aislamiento y de crítica hacia los demás. Yo voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo el nombre de nadie. Si por esas cosas a usted le toca, pues es para usted. Pero hay gente que dice, mire, yo a la iglesia yo voy, me siento, yo adoro, escucho la palabra, pero yo no vuelvo a ver ni al que está atrás ni al que está adelante, porque mire, yo no quiero problemas. Es que la gente es bien chismosa. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y no conoce a la persona que tiene a su lado y siempre se siente en el mismo lugar. El aislamiento y la crítica. Siempre está criticando. Ay, y hoy va a cantar ese. Ay, no, que me cae tan re mal. Por si se me olvida, en la raíz de rechazo, el rechazado rechaza. Y el rechazado identifica al rechazado, fíjese. Solo se ve y dice, me cae mal. Y alguien le dice, uy, pero esa persona es linda, vos no sabes, la conoces. No, pero es que solo la vi y me cayó mal. Es que me cayó pesado. No, ¿sabe qué es eso? El choque.
de la raíz que los dos tienen. Lo mismo pasa con la amargura. Usted va a un lugar, le sale una secretaria ahí media amargada y usted es amargada, ahí es a quien grita. Y comienza a ¿qué? A maldecir. Ya vas a ver, esto no se queda así nomás. Yo te voy a ir a denunciar. Y hay gente, ¿verdad? Ahora solamente dice, ya vas a ver, voy a llamar a HCH y vas a salir ahí amenazando, ¿verdad? Así que bendecimos a Maldonado, ¿verdad? Y a doña Melissa por el canal que llega hasta tanta gente. Pero hay algo que la amargura detiene el proceso de madurez. La persona crece físicamente, pero emocionalmente no madura. Entonces, fíjese bien, puede ser una persona de 25 años, pero actúa como un niño de 7 años, de 5 años. Fíjese bien, le voy a poner un ejemplo. Estamos en una reunión, sirvieron todos los platos de comida y de repente de esas cosas, no sabe por qué, se les olvidó el plato de comida a usted. Y entonces allá van a la cocina, oíme, el fulano no le dimos comida, y le llevan la comida y le dicen, no gracias, yo no soy plato de segunda mesa. No, pero es que son cosas que suceden. Nosotros estábamos en un grupo de trabajo y el primer plato tenía que dársele a una persona porque si se le daba de último había crisis. Y así hay gente en la iglesia. Dios nos está hablando hoy. Entonces el crecimiento emocional, entonces ¿qué pasa? Tiene actitudes de niño. A veces dice, tan viejo, ¿y qué actitudes de niño? Aquí en Honduras, yo no sé en otros países, ¿verdad? Pero usamos, dice, y me torció la boca. Y a veces hay gente vieja, ¿verdad? Lo aprendemos desde niñitos. Y con ese torcer la boca, usted sabe que le dijo de todo, sin palabras. Entonces la persona puede ir creciendo y creciendo y creciendo físicamente, pero emocionalmente sigue siendo un niño. Miren, no hay cosa más terrible. La gente cree que la vida del pastor es fácil. Si ustedes supieran, uno tiene que estar lidiando con bebés emocionales. Todo el mundo dice, ¿dónde va fulana? Por favor, que lo lleve fulano. Yo a veces me siento en crisis y digo, no, fulana que vaya con aquel mejor. ¿Por qué? Una vez íbamos en un carro y la hermana era un carro que tenía pues 3 líneas de asiento y a ella la dejaron en la última línea. Hizo un show porque dijo que a ella la María va a irse atrás. Y enojadísima tuvimos que pararnos y decirle, ¿y a dónde se quiere ir? No, es que a mí solo adelante no me hace daño. Son bebés emocionales. De que los hay, los hay. Mira, a veces hay gente que salió bien lindo, alegre uno y después anda con la cara parada y uno tiene que andar preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué hice? ¿Qué le dije? ¿Qué pasó? ¿Qué habré hecho? Y entonces uno tiene que andar en puntillas. No hay cosa más linda que trabajar con gente madura. Un día yo iba en el carro, yo iba agotada, lo había dado todo, como siempre dice mi esposa, que mi esposita queda feliz hasta que se vacía todo, hasta entonces ya termina el culto. Y entonces los zapatos que tenía me apretaban tanto. Yo no me acuerdo que alguien iba atrás. Me quito los zapatos, plaje el primero, plaje el segundo. ¿Te acordás, Angelux? Y eso no le hacía así, amiguita, me va a golpear. Ay, no me daba cuenta. Otra persona llora, se ofende.
es que me mira de menos, ¿verdad? O sea, Dios va a trabajar en nuestras vidas hasta donde nosotros se lo permitamos. Si usted quiere seguir siendo terco, aislado, amargado, siga así, no hay problema. Pero usted se pierde la oportunidad de madurar emocionalmente y disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo Jesús.